El sol caía implacable sobre el pequeño poblado de San Lorenzo, en la frontera entre Chihuahua y Sonora. Corría el año 1879, y la vida en esta región del norte de México se debatía entre la promesa de riqueza por las minas recién descubiertas y el temor constante a los enfrentamientos con los últimos grupos de apaches que resistían la avanzada de la civilización. El reverendo Josías Mendoza llegó montado en su yegua blanca, tan pulcra como su traje negro y su camisa de cuello clerical. Con sus 40 años recién cumplidos, Josías se había labrado una reputación como el predicador más elocuente de toda la región. Su barba bien recortada, sus ojos penetrantes y su voz potente eran su marca personal. Pero su mayor orgullo, aunque jamás lo admitiera, era su capacidad para conmover a cualquier auditorio con sus sermones sobre el fuego del infierno y la salvación por el arrepentimiento. «Bienvenido, reverendo», exclamó don Ignacio Valenzuela, el alcalde del pueblo, mientras se apresuraba a recibirlo. «Llegó justo a tiempo para nuestra fiesta patronal». Josías descendió de su montura con un gesto estudiado de humildad que contrastaba con la satisfacción en sus ojos. Le complacía que su fama lo precediera. «La palabra del Señor no conoce retrasos, don Ignacio», respondió con esa voz que reservaba para sus momentos de máxima solemnidad. «Ya está lista la iglesia para el servicio de esta noche». «Todo listo, reverendo. El pueblo entero vendrá a escucharlo. Su sermón sobre el juicio final ha sido comentado hasta en Hermosillo». Josías sonrió complacido. Había dedicado su vida a perfeccionar el arte de la oratoria sagrada, y cada gesto, cada pausa, cada elevación de voz estaba meticulosamente calculado para obtener el máximo efecto. No había pecador que no se estremeciera al escucharlo describir los tormentos del infierno, ni alma arrepentida que no llorara con sus pasajes sobre la misericordia divina. «Me alegra que la palabra esté llegando a los corazones», dijo con falsa modestia. «Ahora, si me permite, necesito descansar y preparar mi sermón». Mientras lo conducían a la casa parroquial, Josías notó el ambiente tenso del pueblo. Los hombres llevaban rifles, incluso dentro del poblado, y las mujeres llamaban constantemente a los niños para que no se alejaran. «¿Problemas con apaches?», preguntó al alcalde en voz baja. Don Ignacio frunció el ceño. «La semana pasada atacaron el rancho de los Montoya, a unos 20 kilómetros de aquí. Mataron al viejo Montoya y a 2 de sus vaqueros. Es un milagro que no hubiera más muertos». Josías asintió gravemente. Los relatos sobre las atrocidades cometidas por los apaches eran moneda corriente en cada pueblo que visitaba. Para él, eran la prueba viviente de la naturaleza pecaminosa del hombre sin la gracia de Dios. «Son almas salvajes que necesitan la luz del Evangelio», comentó con ese tono condescendiente que usaba para hablar de los indígenas. «O la mano firme de la justicia». Lo que Josías no sabía era que a pocos kilómetros de allí, en las montañas que rodeaban San Lorenzo, una joven apache observaba el pueblo con ojos atentos. Nacida como Estzan Betlet, mujer cuchillo de obsidiana, pero conocida entre los mexicanos como Águila Negra por el medallón que siempre llevaba, era una de las últimas supervivientes de un pequeño grupo de apaches chiricahuas que se negaban a rendirse ante las tropas mexicanas o estadounidenses. A sus 18 años, Águila Negra conocía el dolor como pocos. Había visto a su madre morir de enfermedad cuando tenía apenas 10 años, y hacía apenas 2 meses había presenciado cómo su padre, el respetado jefe guerrero Caballo Negro, caía bajo las balas de un grupo de rancheros mexicanos en una emboscada. Desde entonces, la joven había jurado venganza, no como un grito descontrolado, sino como una promesa fría y calculada. Educada tanto en las tradiciones de su pueblo como en un internado para indígenas, donde había permanecido 3 años antes de escapar,
Águila Negra hablaba español perfectamente, conocía las costumbres de los ojos blancos, como los apaches llamaban a los mexicanos, y sabía moverse entre ambos mundos con la gracia sigilosa de un puma. «Ya casi es hora», murmuró para sí misma mientras el sol empezaba a ponerse. Su plan era simple: infiltrarse en el pueblo durante las festividades, localizar a Héctor Sánchez, el ranchero que había dirigido la emboscada contra su padre, y vengar su muerte. Lo que no esperaba era que su camino se cruzaría con el del reverendo Josías Mendoza, un hombre cuya vanidad espiritual estaba a punto de enfrentarse a la prueba más dura de su vida. Esa noche, la pequeña iglesia de San Lorenzo estaba abarrotada. El reverendo Josías, vestido con su mejor traje y con la Biblia en la mano, se preparaba para lo que consideraba sería otro triunfo personal. Entre la multitud, vestida con un sencillo vestido de algodón y un rebozo que ocultaba parcialmente su rostro, Águila Negra observaba con atención, buscando a su objetivo. «Hermanos y hermanas en Cristo», tronó la voz de Josías desde el púlpito. «Esta noche hablaremos del pecado, del arrepentimiento y del juicio divino». Su voz resonaba en las paredes de adobe mientras sus ojos escrutaban los rostros atentos de la congregación. Le encantaba ese momento, cuando tenía a todos pendientes de sus palabras, cuando podía sentir cómo las almas temblaban ante su elocuencia. «El pecador vive en las tinieblas, como esos salvajes que acechan en las montañas, cuyas almas están tan negras como la noche sin luna». Águila Negra apretó los puños bajo su rebozo al escuchar estas palabras, pero se mantuvo inmóvil, con la mirada fija en el hombre sentado 3 filas más adelante. Héctor Sánchez, un hombre de mediana edad con rostro curtido por el sol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. El mismo hombre que había disparado el tiro que acabó con la vida de su padre. El sermón continuó, con Josías elevando progresivamente el tono hasta alcanzar un clímax dramático en su descripción del infierno que aguardaba a los impenitentes. Y entonces, justo cuando hacía una pausa teatral, ocurrió lo inesperado. Un grito desgarrador se escuchó desde el fondo de la iglesia, seguido por el sonido de una silla al caer. Un hombre se había desplomado en medio de convulsiones. La congregación se volvió asustada, mientras varios hombres corrían a auxiliarlo. «¡Es Francisco Yáñez!», exclamó alguien. «Está teniendo otro de sus ataques». El momento perfecto de Josías se había arruinado. Con gesto contrariado, pero manteniendo una apariencia de preocupación pastoral, descendió del púlpito y se acercó al enfermo. Era un viejo conocido en el pueblo por sus ataques epilépticos que muchos atribuían a posesiones demoníacas. «Denle aire», ordenó Josías con autoridad, «y llevémoslo fuera». 4 hombres transportaron al enfermo al exterior de la iglesia. La congregación lo siguió, incluyendo a Héctor Sánchez, que se apresuró a salir. Águila Negra lo siguió a distancia, viendo su oportunidad. En el exterior, bajo la luz de la luna llena, Josías intentaba mantener el control de la situación. Colocó su mano sobre la frente del hombre que se retorcía y comenzó a orar en voz alta. «Espíritu de enfermedad, te ordeno que salgas de este hombre en el nombre de Jesucristo». Para su sorpresa, y la de todos los presentes, el hombre se calmó casi instantáneamente. Sus convulsiones cesaron y su respiración se normalizó. La multitud quedó en silencio, impresionada. Josías mismo no podía creer lo que acababa de suceder. «¡Es un milagro!», exclamó una mujer. «El reverendo lo ha curado», dijo otra voz. Josías, superado momentáneamente por la situación, sintió como una oleada de orgullo lo invadía. No estaba seguro de lo que había ocurrido, pero el respeto reverencial con que ahora lo miraban todos era embriagador. «El Señor ha escuchado nuestras oraciones», dijo con voz solemne, aprovechando el momento. «Su misericordia no conoce límites».
Mientras la atención de todos estaba centrada en el supuesto milagro, Águila Negra se deslizó entre las sombras, siguiendo a Héctor Sánchez, que se había apartado del grupo y caminaba hacia la cantina del pueblo. Su mano derecha acariciaba el mango del cuchillo que llevaba oculto bajo su ropa. Esta noche, pensaba, la sangre de su padre sería vengada. Lo que no sabía era que alguien la observaba a ella. El reverendo Josías, en medio de su momento de gloria, había notado a la joven de aspecto extraño que se alejaba del grupo. Y algo en su comportamiento le resultó sospechoso. Con una excusa apresurada, se apartó de la multitud que aún comentaba excitada el milagro y siguió a la misteriosa mujer. No sabía que ese impulso cambiaría para siempre el curso de su vida. La noche en San Lorenzo vibraba con los sonidos de la fiesta patronal. Músicos tocaban en la plaza, los vendedores pregonaban sus mercancías y el aroma de la comida llenaba el aire. Pero alejada de la celebración, en un callejón oscuro cercano a la cantina El Coyote Sediento, Águila Negra esperaba pacientemente. Su presa, Héctor Sánchez, había entrado al establecimiento hacía unos minutos. La joven apache había trazado su plan con meticulosidad. Esperaría a que Sánchez saliera, probablemente ebrio, y lo seguiría hasta un lugar apartado. Allí consumaría su venganza. No sería una muerte rápida. Quería que el asesino de su padre sufriera, que sintiera el mismo dolor que ella había experimentado al ver caer a Caballo Negro bajo las balas de su rifle. Lo que Águila Negra no había previsto era la presencia del reverendo Josías, quien, movido por una mezcla de curiosidad y recelo, la había seguido hasta ese rincón oscuro del pueblo. ¿Qué hace una señorita sola en un lugar como este? La voz de Josías resonó en el callejón, sobresaltando a la joven. Águila Negra se giró con la rapidez de un felino, su mano ya en el mango del cuchillo oculto bajo su rebozo. Pero se contuvo al ver al predicador de pie, a pocos metros de ella, con esa expresión de superioridad moral que tanto le irritaba. «Eso no es asunto suyo, reverendo», respondió con una voz fría y controlada, donde apenas se percibía un ligero acento. «Vuelva a su iglesia». Josías dio un paso adelante, estudiando a la joven con más atención. Bajo la pálida luz de la luna que se filtraba en el callejón, notó sus rasgos indígenas, la fuerza en su mirada y algo más, una dignidad que contradecía su aparente juventud. «Todo lo que ocurre en este pueblo durante mi visita es asunto mío», declaró con esa autoridad que usaba en el púlpito, «especialmente cuando veo a alguien con claras intenciones, sospechosas». Águila Negra lo miró directamente a los ojos, desafiante. Ningún hombre blanco la intimidaba, menos aún un predicador vanidoso. ¿Y qué va a hacer? ¿Gritarme como hace con esos pobres ignorantes en su iglesia? ¿Asustarme con sus cuentos del infierno? La respuesta lo tomó por sorpresa. No esperaba ese nivel de desafío y menos aún expresado en un español tan articulado. «¿Quién eres tú?», preguntó, bajando ligeramente la guardia. Antes de que Águila Negra pudiera responder, la puerta de la cantina se abrió con estrépito. Héctor Sánchez salía tambaleándose, claramente ebrio, acompañado por otros dos hombres en similar estado. Sus risas escandalosas rompieron el tenso silencio entre el predicador y la joven. Josías notó cómo la postura de Águila Negra cambiaba sutilmente. Se tensó como un arco a punto de disparar, y sus ojos se fijaron en Sánchez con una intensidad que solo podía significar una cosa: odio. «Es él, ¿verdad?», murmuró Josías, comprendiendo de repente. «El hombre al que buscas». Águila Negra no respondió. Su mano se aferró con más fuerza al cuchillo mientras observaba cómo Sánchez y sus compañeros se alejaban rumbo a las afueras del pueblo. «No sé qué te hizo, pero la venganza no es el camino», continuó Josías, bloqueando sutilmente su camino. «La Biblia nos enseña que la venganza pertenece solo a Dios». «¿Y dónde estaba su Dios cuando ese hombre mató a mi padre?», espetó Águila Negra, con un destello de dolor en sus ojos negros. «¿Dónde estaba cuando los hombres como él
Masacraron a mi gente por un puñado de pesos. Josías se quedó momentáneamente sin palabras. Había predicado sobre la justicia divina cientos de veces, pero nunca se había enfrentado a un dolor tan crudo, tan real como el que veía ahora en los ojos de esta joven. «Eres apache», dijo finalmente, no como acusación sino como simple constatación. «Soy Estzan Betlet, hija de Caballo Negro, jefe guerrero de los Chiricahuas», respondió ella con orgullo. «Y ese hombre, Héctor Sánchez, disparó a mi padre por la espalda mientras se rendía. Hoy pagará por ello». Y antes de que Josías pudiera reaccionar, Águila Negra lo esquivó con un movimiento fluido y salió del callejón, siguiendo los pasos de Sánchez y sus amigos. El reverendo se quedó paralizado por unos segundos. Su primer impulso fue alertar a alguien, gritar que había una apache en el pueblo. Pero algo lo detuvo. Quizás fue la mirada de dolor auténtico en los ojos de la joven, o quizás fue ese desafío a sus certezas que rara vez enfrentaba. Fuera lo que fuese, en lugar de dar la voz de alarma, Josías decidió seguirla. La persecución lo llevó hasta las afueras de San Lorenzo, donde las últimas casas daban paso a campos abiertos y el camino se bifurcaba hacia las montañas. Sánchez y sus compañeros habían tomado un sendero que conducía a una vieja mina abandonada, lugar frecuente de reuniones clandestinas y juegos de azar ilegales. Josías vio cómo Águila Negra se movía con la gracia de un depredador, manteniendo siempre la distancia adecuada para no ser detectada. Él intentaba imitarla, pero su cuerpo, más acostumbrado al púlpito que al sigilo, lo traicionaba ocasionalmente con ruidos delatores. Finalmente, Sánchez y sus amigos llegaron a la entrada de la mina. Uno de ellos encendió una lámpara de aceite mientras intercambiaban bromas soeces. Águila Negra se detuvo tras una gran roca, observando pacientemente. Josías se ocultó unos metros detrás de ella, su corazón latiendo con fuerza, dividido entre el temor y una extraña fascinación por lo que estaba presenciando. Lo que ocurrió a continuación sucedió con tal rapidez que Josías apenas tuvo tiempo de procesarlo. Uno de los hombres que acompañaba a Sánchez se separó del grupo para orinar detrás de unas rocas. Águila Negra aprovechó ese momento para acercarse sigilosamente, y antes de que el hombre pudiera reaccionar, lo había inmovilizado con una mano sobre su boca y la otra presionando el cuchillo contra su garganta. «Ni un sonido», susurró ella en su oído, «o será lo último que hagas». El hombre, paralizado por el miedo y el alcohol, asintió levemente. Águila Negra lo arrastró hasta donde Josías observaba la escena, horrorizado. «Cuida de este», le ordenó al predicador, empujando al hombre aterrorizado hacia él. «Y no interfieras». Antes de que Josías pudiera protestar, la joven ya se había desvanecido entre las sombras. El hombre capturado miró al reverendo con ojos desorbitados por el pánico. «Por favor, no deje que me mate», suplicó. «Yo no tuve nada que ver con lo de los apaches, lo juro. Fue Héctor quien insistió en emboscarlos». «¿Emboscarlos?», preguntó Josías, sujetando firmemente al hombre. «Sí, hace 2 meses. Nos enteramos de que un grupo de apaches había enviado mensajeros para rendirse. Héctor convenció al capitán de que era una trampa y organizó una emboscada, pero no lo era. Se estaban rindiendo de verdad. El jefe llevaba una bandera blanca». El hombre continuó su confesión, describiendo cómo Héctor Sánchez había disparado deliberadamente al jefe apache a pesar de sus señales de rendición, y cómo luego habían perseguido y masacrado a los pocos supervivientes, incluyendo a mujeres y niños. Mientras escuchaba, Josías sentía cómo algo se rompía dentro de él. Toda su vida había predicado sobre el pecado, el infierno y la condenación, pero siempre como conceptos abstractos, como herramientas para mantener a su congregación en línea.
Ahora, frente a una maldad tan concreta, tan humana, sus sermones le parecían huecos, vacíos de significado real. Un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Venía de la entrada de la mina. Josías miró a su prisionero, indeciso. «Quédate aquí», le ordenó finalmente. «Si te mueves, gritaré que hay un apache atacando y decenas de hombres armados vendrán en minutos». Con el corazón en la garganta, Josías avanzó hacia la mina. Lo que encontró allí lo dejaría marcado para siempre. Héctor Sánchez estaba de rodillas, temblando, con el rostro contorsionado por el terror. Frente a él, Águila Negra sostenía su cuchillo, la hoja brillando bajo la luz de la lámpara caída en el suelo. El otro hombre yacía inconsciente a un lado, con un golpe en la cabeza, pero aparentemente vivo. «Reverendo, ayúdeme», gritó Sánchez al ver a Josías. «Esta salvaje quiere matarme». Águila Negra ni siquiera se giró para mirar al recién llegado. Sus ojos estaban fijos en Sánchez, en ese rostro que había visto en sus pesadillas durante 2 meses. «Dile cómo murió mi padre», ordenó con voz gélida. «Dile cómo disparaste a un hombre desarmado que se rendía». «Miente», gritó Sánchez. «Los apaches son traicioneros, iba a atacarnos». «Mi padre llevaba una bandera blanca», continuó Águila Negra, implacable. «Iba desarmado, con las manos en alto. Yo estaba allí, lo vi todo. Vi cómo le disparaste por la espalda cuando los soldados lo escoltaban. Vi cómo te reíste mientras caía». Josías observaba la escena, paralizado. Por un lado, todas sus enseñanzas cristianas le decían que debía intervenir, impedir un asesinato. Por otro, la confesión que acababa de escuchar, junto con el evidente terror culpable de Sánchez, le hacían dudar. «Si vas a matarme, hazlo ya, india maldita», escupió Sánchez, su miedo transformándose en odio. «De todas formas, tu gente está condenada. No quedará ninguno de ustedes en México dentro de unos años». Águila Negra levantó el cuchillo, su rostro una máscara de dolor y rabia contenida. Josías contuvo la respiración, seguro de que presenciaría un asesinato. Pero entonces algo inesperado ocurrió. La joven apache bajó lentamente el arma. «No», dijo con voz firme, «no seré como tú. No mataré a un hombre desarmado». Sánchez la miró incrédulo. Josías tampoco podía creer lo que veía. «Mi padre creía en el honor», continuó Águila Negra. «Creía que incluso en la guerra hay reglas, hay dignidad. Murió creyendo que podía haber paz entre nuestros pueblos. No mancharé su memoria convirtiéndome en lo que tú eres, un asesino sin honor». Con un movimiento rápido, la joven cortó la mejilla de Sánchez, dejando una marca que, aunque sangraría profusamente, no era mortal. «Vivirás con esta marca», declaró, «para que cada vez que te mires en un espejo recuerdes lo que hiciste y lo que yo no hice». Águila Negra se volvió entonces hacia Josías, cuyo rostro reflejaba una mezcla de asombro y confusión. «Tú, predicador», dijo con voz calma pero autoritaria, «has visto justicia hoy. No la que predicas desde tu púlpito, sino la verdadera. Recuérdalo cuando hables de salvajes y pecadores». Y con esas palabras, la joven desapareció en la oscuridad de la noche, dejando a Josías con un hombre herido, otro inconsciente y un tercero aún oculto entre las rocas. Pero sobre todo, lo dejó con una pregunta que jamás se había planteado seriamente. ¿Qué significaba realmente perdonar? La luz del amanecer pintaba de dorado las montañas que rodeaban San Lorenzo cuando el reverendo Josías Mendoza regresó al pueblo. No había dormido en toda la noche. Después de asegurarse de que Héctor Sánchez y sus compañeros recibieran atención médica, explicando la herida como resultado de una pelea de borrachos, había caminado durante horas por los alrededores, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Cómo era posible que una salvaje apache hubiera mostrado más misericordia y honor que muchos de los cristianos a los que él predicaba cada domingo?
¿Qué significaba realmente el perdón que él había proclamado tantas veces desde el púlpito, pero que nunca había tenido que poner en práctica de manera tan radical? Al entrar en la plaza principal, Josías vio que el pueblo ya comenzaba a despertar. Algunos vendedores instalaban sus puestos para el segundo día de la fiesta patronal, mientras los primeros feligreses se dirigían a la iglesia para la misa matutina. «¡Reverendo!», lo llamó don Ignacio, el alcalde, que caminaba apresuradamente hacia él. «Gracias a Dios que lo encuentro. ¿Dónde ha estado? Hay noticias terribles». Josías sintió que su corazón se aceleraba. ¿Habían descubierto la verdad sobre lo ocurrido anoche? ¿Qué sucede, don Ignacio? Anoche vieron a una apache cerca del pueblo, y esta mañana el capitán Rodrigo ha enviado un mensaje urgente desde el fuerte. Dicen que hay un grupo de apaches renegados escondidos en las montañas del norte. Están organizando una partida para cazarlos. Josías palideció. ¿Águila Negra estaba en peligro? A pesar de lo poco que la conocía, algo dentro de él se rebelaba ante la idea de que esa joven, capaz de mostrar tal misericordia, fuera cazada como un animal. «¿Cuándo saldrán?», preguntó tratando de mantener la compostura. «Al mediodía, el capitán vendrá con 20 soldados y varios hombres del pueblo se unirán a ellos. Quieren que usted dé una bendición antes de que partan». Josías asintió mecánicamente, pero su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer. «Debo prepararme para la misa, don Ignacio, y después necesitaré un momento de recogimiento para preparar mis palabras para los soldados». El alcalde asintió, comprensivo, y Josías se dirigió a la iglesia. Una vez dentro, en la soledad del pequeño templo, se arrodilló frente al altar, pero no pudo rezar. En lugar de eso, un torrente de recuerdos inundó su mente. Recordó sus primeros sermones, llenos de fuego y condena. Recordó cómo había disfrutado del poder que le daba hacer temblar a su congregación con descripciones vívidas del infierno. Recordó cómo había utilizado ese miedo para sentirse superior, más cercano a Dios que aquellos a quienes predicaba. Y ahora, una joven salvaje le había mostrado lo vacío que era todo eso. En el momento de la verdad, cuando tenía todo el derecho y el poder para vengarse, había elegido la misericordia. Había perdonado. «¿Qué he estado haciendo todos estos años?», murmuró para sí mismo, mientras lágrimas inesperadas rodaban por sus mejillas. La misa transcurrió como en un sueño. Josías pronunció las palabras rituales, pero su mente estaba lejos, en las montañas, con Águila Negra y su pueblo. Cuando terminó el servicio, en lugar de quedarse a recibir los elogios habituales de los feligreses, se retiró rápidamente a la sacristía. Allí tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con movimientos decididos, Josías recogió su Biblia, tomó papel y pluma y escribió una breve nota para el alcalde. Luego salió por la puerta trasera de la iglesia y se dirigió al establo donde estaba su yegua. «¿A dónde va, reverendo?», preguntó el mozo de cuadra, sorprendido de verlo tan temprano. «Debo visitar a un enfermo en las afueras», mintió Josías con la facilidad que da la práctica. «Volveré para el mediodía». Pero su destino no era ninguna casa de enfermo. En cuanto salió del pueblo, Josías dirigió su montura hacia las montañas del norte, siguiendo las vagas indicaciones que había escuchado sobre el escondite de los apaches renegados. Era una misión desesperada, lo sabía. Podría morir en el intento, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Después de 2 horas de cabalgata por senderos cada vez más escarpados, Josías se detuvo en un pequeño claro. No tenía idea de cómo encontrar a los apaches y temía que, en el mejor de los casos, simplemente estaría dando vueltas por la montaña sin ningún resultado. «¿Por qué has venido, predicador?». La voz, a su espalda, lo sobresaltó tanto que casi cae de su montura. Al girarse, vio a Águila Negra de pie junto a un gran roble, tan inmóvil y parte del paisaje
que parecía haber surgido de la propia tierra. «Vienen por ustedes», dijo Josías recuperando el aliento. «Soldados, una partida de caza. Saben que hay apaches en estas montañas». Águila Negra lo observó con esos ojos negros e impenetrables que parecían ver directamente dentro de su alma. «¿Y vienes a advertirnos? ¿Por qué?» Era una pregunta simple, pero Josías se dio cuenta de que no tenía una respuesta sencilla. ¿Por qué había venido? ¿Por gratitud? ¿Por culpa? ¿O por algo más profundo que apenas comenzaba a comprender? «Porque lo que vi anoche cambió algo en mí», respondió finalmente con sinceridad. «Toda mi vida he hablado de perdón sin entenderlo realmente. Tú perdonaste cuando tenías todo el derecho a vengarte, y eso me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber». Águila Negra lo estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, asintió levemente. «Sígueme», dijo, girándose y adentrándose en el bosque. Josías desmontó y llevó su yegua por las riendas, siguiendo a la joven apache a través de un sendero casi invisible entre la espesa vegetación. Caminaron durante media hora, ascendiendo constantemente, hasta que llegaron a lo que parecía un acantilado sin salida. Águila Negra se deslizó entre dos rocas que Josías descubrió con sorpresa ocultaban un estrecho pasaje. Al otro lado, un pequeño valle escondido entre las montañas revelaba un campamento donde no más de 20 apaches, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, realizaban sus tareas cotidianas. «Lo que queda de mi gente», dijo Águila Negra con una mezcla de orgullo y tristeza. «Los últimos chiricahuas libres en estas montañas». Los apaches dejaron sus actividades y observaron con evidente desconfianza al extraño que Águila Negra traía consigo. Un anciano, apoyado en un bastón tallado, se acercó a ellos. Su rostro curtido por el sol y los años mostraba la dignidad de quien ha visto demasiado sufrimiento, pero se niega a ser doblegado por él. «Este es Coyote Sabio», presentó Águila Negra. «Nuestro jefe desde que mi padre murió». El anciano miró a Josías con ojos que parecían penetrar hasta los huesos. «¿Por qué traes a un cara pálida a nuestro hogar, Estzan Betlet?», preguntó en español con un fuerte acento pero perfectamente comprensible. «Viene a advertirnos. Los soldados nos buscan». Coyote Sabio no pareció sorprendido. «Siempre nos buscan», dijo con amarga resignación. «Pero nunca antes un hombre blanco vino a advertirnos». «¿Por qué lo haces, predicador?». Josías se sorprendió de que el anciano supiera su ocupación, pero entendió que su traje negro y su cuello clerical lo delataban. «Porque creo que lo que hacen con ustedes es injusto», respondió, encontrando una verdad que hasta ese momento no había articulado ni para sí mismo. «Y porque anoche vi a esta joven perdonar al hombre que mató a su padre. Un acto que me ha hecho cuestionar todo lo que he predicado». El anciano lo observó largamente como sopesando cada palabra. «Has venido al lugar correcto para cuestionar, hombre blanco. Aquí, donde la muerte y la injusticia nos persiguen cada día, hemos aprendido mucho sobre el verdadero significado del perdón». Josías miró a su alrededor, viendo por primera vez a los niños desnutridos, a las mujeres cansadas, a los pocos hombres heridos y endurecidos por la lucha. No eran los salvajes sedientos de sangre que había descrito en sus sermones. Eran seres humanos intentando sobrevivir en un mundo que los había condenado a la extinción. «Deben marcharse», dijo con urgencia. «Los soldados llegarán al mediodía con suficientes hombres para rastrear toda la montaña». «¿Y a dónde iremos?», preguntó Coyote Sabio. «Cada mes hay menos lugares para esconderse. Pronto no quedará ninguno». Josías se quedó sin respuesta. Era cierto. La frontera se cerraba para los apaches, acorralados entre dos naciones decididas a eliminarlos. «Tengo una idea», dijo finalmente, sabiendo que lo que estaba a punto de proponer podría costarle todo: su reputación, su carrera, incluso su vida.
Al sur de aquí, a 3 días de viaje, hay un cañón que conozco. Está en tierras de la iglesia, aislado, con agua y casa. Podría llevarlos allí. Nadie los buscaría en propiedades eclesiásticas. Un murmullo recorrió el pequeño grupo que se había reunido a su alrededor. Águila Negra tradujo sus palabras para aquellos que no entendían español, y las miradas de desconfianza se mezclaron con destellos de esperanza. ¿Por qué haríamos un viaje tan peligroso confiando en un hombre blanco?, cuestionó un joven guerrero, claramente escéptico. «Porque no tenemos alternativa, Halcón Rojo», respondió Coyote Sabio. Luego, volviéndose hacia Josías, preguntó: «¿Y qué ganarías tú con esto, predicador?». Josías pensó en su cómoda vida, en su reputación, en los aplausos después de sus sermones. Luego recordó la mirada de Águila Negra mientras perdonaba a Sánchez, y supo que nada de eso importaba ya. «Quizás la oportunidad de predicar de verdad lo que he estado proclamando sin entender», respondió honestamente. «El perdón, la misericordia, la justicia, cosas de las que he hablado durante años, pero que solo anoche empecé a comprender». Su respuesta pareció satisfacer al anciano, quien asintió lentamente. «Te escucharemos», dijo finalmente. «Pero primero, debes entender algo sobre nosotros, sobre nuestro camino». Y así, mientras el sol ascendía en el cielo y el tiempo para escapar se acortaba, Coyote Sabio compartió con Josías la sabiduría de su pueblo. Le habló de Usen, el dios creador de los apaches, y de cómo su presencia se manifestaba en la naturaleza. Le habló del honor como el valor más alto, y de cómo incluso en la guerra más sangrienta, los apaches respetaban a un enemigo honorable. Le habló del perdón, no como una abstracción teológica, sino como una elección diaria para no permitir que el odio consumiera el alma. Josías escuchaba, absorbiendo cada palabra, comparándola con las enseñanzas que había predicado durante años, y descubría con asombro más similitudes que diferencias. Cuando Coyote Sabio terminó, Josías sintió que debía compartir algo a cambio. Con voz temblorosa al principio, pero ganando firmeza a medida que avanzaba, les contó la parábola del buen samaritano. Les explicó cómo Jesús había elegido a un extranjero, alguien de un pueblo despreciado por los judíos, como ejemplo de verdadera compasión. Les habló de un Dios que no distinguía entre razas o pueblos, que veía el corazón de cada persona. «Nuestros caminos no son tan diferentes», concluyó Josías. «Ambos buscan honrar lo sagrado y vivir con dignidad». El sol ya estaba alto en el cielo cuando terminaron de hablar. Era hora de tomar decisiones. «Nos iremos contigo, predicador», declaró Coyote Sabio. «No porque confiemos plenamente en ti, sino porque Est-San Betlet lo hace, y ella ha demostrado tener la sabiduría de su padre». Águila Negra, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, asintió levemente, sus ojos fijos en Josías. «Pero antes», continuó el anciano, «debes hacer algo por nosotros. Debes retrasar a los soldados». Josías comprendió de inmediato. Mientras los apaches recogían sus escasas pertenencias y se preparaban para el viaje, él debía volver al pueblo y encontrar la manera de desviar a la partida de caza en dirección opuesta. Era peligroso, arriesgado, pero necesario. «Lo haré», prometió Josías. «Partiré ahora mismo. Cuando caiga la noche, vengan por el sendero del oeste, bordeando el río. Los esperaré donde el camino se bifurca, cerca de la gran roca que parece un águila». Mientras montaba su yegua para el regreso, Águila Negra se acercó a él. «¿Por qué haces esto realmente, predicador?», preguntó sin la hostilidad de antes, pero con genuina curiosidad. Josías reflexionó un momento antes de responder. «Porque anoche, cuando te vi perdonar a ese hombre, caí de rodillas ante algo más grande que mi orgullo, más verdadero que todos mis sermones. Lo llamarías Usen, yo lo llamo gracia, pero es lo mismo, ese poder que transforma el odio en perdón,
La venganza en misericordia. Águila Negra asintió comprendiendo. Ten cuidado, Josías Mendoza, dijo, usando por primera vez su nombre. Los hombres como tú, que ven con nuevos ojos, a menudo enfrentan el rechazo de los que prefieren seguir ciegos. Con esas palabras de advertencia resonando en su mente, Josías cabalgó de regreso a San Lorenzo. Llegó justo cuando el capitán Rodrigo y sus soldados entraban en la plaza del pueblo, donde varios hombres armados ya los esperaban para unirse a la cacería. «¡Reverendo!», exclamó el alcalde al verlo. «Lo hemos buscado por todas partes. Es hora de la bendición para nuestros valientes soldados». Josías desmontó, sintiendo todas las miradas sobre él. Vio a Héctor Sánchez entre los voluntarios, con un vendaje en la mejilla y odio en los ojos. Vio al capitán Rodrigo, impaciente por iniciar la persecución. Vio a las mujeres y niños del pueblo, acostumbrados a celebrar la muerte de apaches como si fuera un deporte. Y en ese momento tomó su decisión final. «Antes de la bendición», dijo con voz clara y firme, «debo hablar con ustedes sobre lo que vi anoche». Un silencio expectante cayó sobre la plaza. Josías miró a los rostros que lo rodeaban, consciente de que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo. «Anoche presencié algo que nunca olvidaré. Vi a una joven apache perdonar la vida del hombre que asesinó a su padre». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Héctor Sánchez palideció visiblemente. Esta joven tenía todo el derecho a vengarse. Tenía el cuchillo en la mano y a su enemigo de rodillas. Pero eligió el perdón sobre la venganza, la misericordia sobre el odio. «¿De qué está hablando, reverendo?», interrumpió el capitán Rodrigo, claramente molesto. «Estoy hablando de gracia, capitán. La misma gracia que he predicado durante años sin realmente comprenderla. Estoy hablando de un perdón que no merecemos, pero que aún así se nos ofrece». Josías se volvió hacia Héctor Sánchez, quien ahora temblaba visiblemente. «Este hombre sabe de lo que hablo. Él emboscó y asesinó a un jefe apache que venía a rendirse bajo bandera blanca. Un acto cobarde que ningún soldado honorable aprobaría». El capitán Rodrigo miró a Sánchez con repentina sospecha. «¿Es eso cierto, Sánchez? ¿Mataste a un hombre que se rendía?». Antes de que Sánchez pudiera responder, uno de sus amigos, el mismo que Josías había retenido la noche anterior, dio un paso adelante. «Es verdad, capitán. Yo estuve allí. El apache venía desarmado, con bandera blanca. Héctor le disparó por la espalda». Un murmullo de indignación recorrió las filas de soldados. Si había algo que incluso los enemigos más acérrimos de los apaches respetaban, era el código de honor en la guerra. «¡Miente!», gritó Sánchez desesperadamente. «Todos mienten». «¿Y esa herida en tu mejilla?», preguntó el capitán señalando el vendaje. «¿No dijiste que fue en una pelea de cantina?». Sánchez tocó instintivamente su mejilla, sin saber qué responder. «La hija del jefe asesinado te marcó anoche, Héctor», continuó Josías implacablemente. «Te marcó para que recordaras tu crimen, pero te perdonó la vida. Un acto de misericordia que tú no mostraste con su padre». La plaza había quedado en completo silencio. Todos los ojos iban de Sánchez a Josías, y de nuevo a Sánchez. «Si vamos a cazar apaches hoy», concluyó Josías, «deberíamos preguntarnos quiénes son realmente los salvajes, los que vienen a rendirse con banderas blancas o los que les disparan por la espalda». El capitán Rodrigo, un hombre severo, pero con un fuerte sentido del honor militar, observó a Sánchez con evidente disgusto. Luego se volvió hacia Josías. «¿Dónde está esa joven apache ahora, reverendo?», era la pregunta que Josías temía. Mintió, pero no sin antes pedir perdón silenciosamente. «Se fue anoche, rumbo al norte hacia la frontera. Probablemente ya esté lejos». El capitán asintió lentamente. «Entonces, no hay razón para perseguirla. No después de lo que hizo, o más bien de lo que no hizo». Se volvió hacia sus hombres. «La partida de caza queda suspendida. En su lugar, Héctor Sánchez,
queda bajo arresto por el asesinato de un enemigo que se rendía bajo bandera blanca, una violación de las leyes de guerra. 2 soldados se acercaron a Sánchez, quien, comprendiendo que todo había terminado para él, intentó huir. No llegó lejos. En minutos estaba esposado y siendo escoltado hacia el fuerte para enfrentar un consejo de guerra. La multitud comenzó a dispersarse, comentando excitadamente los acontecimientos. Josías se quedó solo en medio de la plaza, exhausto, pero con una extraña sensación de paz. Había hecho lo correcto, aunque sabía que su reputación entre muchos miembros de la comunidad nunca sería la misma. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Josías esperaba ansiosamente en el punto de encuentro acordado. Cuando la luna estaba en su cenit, vio las siluetas de los apaches emergiendo silenciosamente del bosque, liderados por Águila Negra y Coyote Sabio. «Has cumplido tu palabra, predicador», dijo el anciano con evidente sorpresa. «Y pagaré un precio por ello», respondió Josías, «pero vale la pena». Durante los siguientes 3 días, Josías guió al pequeño grupo a través de caminos poco transitados, evitando pueblos y patrullas militares. En las noches, alrededor del fuego, continuaban las conversaciones iniciadas en las montañas. Josías aprendía sobre las tradiciones apaches, y ellos escuchaban sus historias bíblicas, encontrando puntos de conexión entre ambas culturas. Pero fue Águila Negra quien más lo intrigaba. La joven que había mostrado tal fortaleza para perdonar tenía una sabiduría que iba más allá de sus años. Durante una de esas noches, mientras los demás dormían, Josías finalmente le preguntó: «¿Cómo pudiste perdonarlo? Después de lo que le hizo a tu padre». Águila Negra miró las estrellas antes de responder. «Mi padre solía decirme que el odio es como beber veneno, esperando que el enemigo muera. Si hubiera matado a Sánchez, una parte de mí habría muerto con él, la parte que mi padre más amaba». Josías asintió, comprendiendo. «En mi religión, llamamos a eso perder el alma para ganar el mundo». «Diferentes palabras, mismo significado», sonrió ella. «Quizás nuestros dioses no estén tan lejos uno del otro como creen nuestros pueblos». Al amanecer del 4.º día llegaron al cañón prometido. Era tal como Josías lo había descrito, aislado, con un arroyo de agua clara, árboles frutales y suficiente caza para sobrevivir. El terreno pertenecía nominalmente a la iglesia, pero estaba tan alejado que rara vez alguien lo visitaba. «Aquí estarán a salvo», dijo Josías, mientras el grupo observaba su nuevo hogar, al menos por un tiempo. «¿Y tú, predicador?», preguntó Coyote Sabio. «¿Qué harás ahora?». Josías miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse. «Seguiré predicando», respondió, «pero ya no sobre un Dios de juicio y condenación, sino sobre el que vi reflejado en los ojos de Águila Negra cuando perdonó a su enemigo. Un Dios de misericordia y reconciliación». Se volvió hacia la joven apache, quien lo observaba con una mezcla de respeto y algo más que no podía definir. «Gracias», le dijo simplemente, «por enseñarme lo que mis propios libros no pudieron». «Y tú a nosotros», respondió ella, «por mostrarnos que no todos los hombres blancos son nuestros enemigos». Mientras Josías se preparaba para partir, Águila Negra le entregó algo, el medallón con forma de águila negra que siempre llevaba consigo. «Para que recuerdes», dijo ella, «no solo la gracia que viste, sino la que mostraste al arriesgarlo todo por nosotros». Josías aceptó el regalo con humildad, consciente de su valor simbólico. «Volveré», prometió, «para traer provisiones, medicinas y para asegurarme de que están bien». «Te estaremos esperando, predicador», sonrió ella. Y así, mientras el sol iluminaba plenamente el cañón, Josías Mendoza montó su yegua y emprendió el camino de regreso. Sabía que enfrentaría críticas, quizás incluso la destitución de su cargo, por lo que había hecho,
pero también sabía que, por primera vez en su vida, había experimentado la verdadera gracia, la que transforma desde dentro, la que derriba muros entre pueblos, la que hace arrodillarse al orgulloso y levanta al oprimido. El medallón con forma de águila negra descansaba sobre su pecho, recordándole constantemente la lección más importante que jamás había aprendido, que a veces el mejor sermón no es el que se predica desde un púlpito, sino el que se vive a través de actos de perdón que desafían toda lógica humana. Y en las montañas de México, donde dos culturas aparentemente irreconciliables se habían encontrado, florecía silenciosamente una semilla de esperanza. Una semilla plantada por una joven apache que eligió perdonar y un predicador vanidoso que finalmente entendió el verdadero significado de la gracia que había proclamado durante toda su vida.